Bueno, y así, hola a todos, ¿verdad? Bueno, ¿cómo están? Estaban haciendo un pequeño repaso de lo que habíamos trabajado en la clase anterior. Si me comentan un poco por dónde andan para que podamos incorporarnos al transcurso de la clase, profe Cecilia. Ah, ya. Sí, sí, sí. ¿Mm? Bueno, muy bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. me alegro mucho. Bueno, nosotros en la clase anterior, a ver de qué habíamos hablado, si me pueden comentar un poco, qué recuerdan, de qué estábamos eh, conversando. A ver, Bárbara, ¿me puedes contar un poquitito de qué habíamos hablado en la clase anterior? Lo que recuerdes nomás, porque entiendo que ha de costar un poco retrotraer en la memoria, porque nosotros estábamos teniendo un feriado ahí en medio en donde no nos encontramos la semana pasada, entonces les estoy pidiendo que recuerden algo de hace 15 días atrás, ¿verdad? Entonces quiero consultarles si recuerdan algo. Buenas noches, profe, ¿qué tal? Buenas, hola Bárbara. Si recuerdo bien, estábamos dando la definición de didáctica Sí. y también que habían dos clases de didáctica, pero después ya no me acuerdo más. Si te soy sincera, porque estoy buscando mi cuaderno para ver mis anotaciones también. Bueno, hay que hacer un apartadito en el cuaderno ahí y poner exclusivamente didáctica general para que no nos puedan, para que no se nos pierda así entre tantas lecciones que van a ir dando, ¿verdad? Así va teniendo una secuencia lógica, ¿sí? Bueno, eh, Bárbara Rúa, creo que me escribiste algo en el chat. No sé, había algo larguito ahí. Dayara, sí. Bueno, está bien. Laura, ¿cómo estás, Laura? Muy bien, profe, ¿y vos? Bien, también. Laura, una consulta que recordás que habíamos desarrollado en la clase anterior. Tu compañera ya nos habló de que habíamos trabajado con relación a lo que era la didáctica. Y habíamos considerado a la didáctica como una ciencia que se encarga justamente de conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y vos qué recordás más aparte de eso, Laura? Las finalidades de la didáctica, profe. ¿Qué finalidades tenía la didáctica? La teórica y la práctica. Teníamos una finalidad teórica y teníamos una finalidad práctica. Muy bien. Vamos a mirar, gracias Laura, excelente. Vamos a ir mirando un poquito nuestra presentación. Ustedes me van a ir diciendo si pueden ver lo que vamos a compartir. Me van indicando, ustedes van a ser los orientadores. Bueno, esto habíamos trabajado, las finalidades, como bien dijo, y nos habíamos quedado, creo que en el 1.2, que era la didáctica entre las ciencias de la educación y otras ciencias. Aquí nos habíamos quedado, queridos estudiantes. ¿O ya pasamos esto? Acá era que nos quedamos, profe. Muy bien, excelente. Me encanta así, mis alumnos atentos. Bueno, la didáctica entre las ciencias de la educación. Nosotros tenemos que entender que el desarrollo de la educación necesita el apoyo o el soporte de otras ciencias que nos permitan a nosotros poder conducir este proceso de enseñanza-aprendizaje. Que otras ciencias de repente podrían contribuir con el desarrollo de la didáctica y que comparte la didáctica esta tarea de conducir el aprendizaje.
Entre ellas podemos hablar de la psicología, podemos hablar de la sociología, podemos hablar de una educación comparada también, y les voy a ir explicando un poco por qué, ¿verdad? Las ciencias de la educación, o sea, se llama justamente así la carrera de ustedes, porque son un conjunto de saberes que van teniendo sus teorías, sus postulados que se van concretando en el proceso educativo, ¿sí? Y por ende son demostrables, tal vez no en un corto periodo de tiempo, pero sí a lo largo del tiempo se fue notando que la educación, o sea, el desarrollo de las ciencias de la educación tiene sus teorías, tiene sus principios, tienen sus postulados, que son acciones que se van repitiendo en el transcurso del tiempo y que van ejerciendo resultados similares. Tengo que decir resultados similares porque no puedo decir que da resultados idénticamente iguales, porque nosotros no trabajamos con objetos, ¿verdad? Sino trabajamos con personas, y las personas somos distintas unas de otras. Por tanto, una clase que yo desarrollo de la misma manera o con las mismas características con un grupo de personas va a tener un resultado determinado. Tal vez enseñe la misma teoría con otro grupo de personas y no tenga el mismo resultado, porque las personas tienen intereses diferentes, porque las personas tienen motivaciones diferentes, tienen intenciones diferentes, que hacen que o le otorguen mayor importancia o no le otorguen ninguna importancia, por ejemplo. Son cuestiones que se puedan ir dando. Pero mirando un poco a la didáctica como una de las ciencias de la educación, dijimos ya en la clase anterior que era una ciencia que permite el desarrollo o la conducción de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y para el desarrollo de ese proceso de enseñanza-aprendizaje nosotros necesitamos de la psicología. Por ejemplo, ¿para qué necesitamos de la psicología? ¿Quién me puede dar una idea de para qué necesitaríamos de la psicología para el desarrollo de la didáctica? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque cuando nosotros somos niños, cuando estamos en el preescolar, cuando estamos en el 4º grado, cuando estamos en el 7º grado, cuando estamos en la educación media, todos tenemos el mismo nivel de razonamiento, todos tenemos la misma capacidad de relacionamiento con el entorno. Les consulto. ¿Sí o no? No, profe, cada uno es diferente. Exactamente, cada edad va teniendo sus características de aprendizaje, sus características de intereses que le mueven, ¿verdad? Las características también de la afectividad, ¿verdad? Porque el centro de nuestro mundo cuando somos niños está en nuestra familia, están nuestros padres. Cuando nos volvemos adolescentes, nos separamos un poco de ese centro porque empezamos a mirar el entorno, empezamos a mirar a otras personas que nos cautivan, que nos deslumbran por una serie de elementos que son normales, que son naturales, que se den dentro del contexto del rango etario, o sea, de la edad que tienen los adolescentes. Es muy normal que ellos tengan cierta rebeldía, que ellos se quieran medir con sus pares, que ellos se sientan que están en una vidriera. Por eso hay muchas cosas que hacen los adolescentes que sí son comunes. Por ejemplo, el cambiarse todo el tiempo en la ropa. Por eso están diciendo que están en una vidriera, ¿verdad? Se miran muchísimo al espejo y ven cómo le queda esa ropa. Al rato ya no le gusta esa ropa, se vuelve a cambiar, se vuelve a poner otra y se vuelven a mirar, ¿verdad? Y en esas cuestiones andan sus intereses, ¿verdad? Andan en qué piensan de él los demás, cómo le ven, cómo le percibe la sociedad. Esas son las cosas que están dentro del campo y del centro de los intereses de los adolescentes, ¿verdad? Algunos tienen una adolescencia más larga, otros tienen una adolescencia más breve, ¿verdad? Porque a veces la vida también le exige a uno que tenga que asumir
posturas más maduras mucho más rápido, porque tienen que sostenerse por sí mismos, porque tienen la responsabilidad de colaborar o contribuir ya con el sostenimiento de su familia, ¿verdad? Y otros que siguen teniendo ciertas conductas aniñadas porque todavía siguen sintiendo abrazo paternal, por llamarlo de alguna manera, o sea, una gran dependencia todavía del contexto familiar, que no está mal, pero que hay que ir desarrollando una madurez en la medida que el tiempo vaya pasando, ¿verdad? O sea, entonces ahí vemos con estos espacios de tiempo que acabamos de hablar, hay dos ciencias que son fundamentales, o sea, en realidad casi toda la ciencia, ¿verdad?, que ayudan a la educación, porque habíamos dicho, la psicología nos ayuda a ver cómo evoluciona el pensamiento y el conocimiento de las personas. También en esto forma parte, o sea, está muy vinculado a la biología, ¿verdad?, al desarrollo corporal, al momento de la explosión de las hormonas, o sea, son cuestiones biológicas, a la capacidad que va a tener el ser humano de poder tener presente el desarrollo del aprendizaje concreto y del aprendizaje abstracto, que eso también está dado por la evolución del desarrollo de nuestras neuronas, ¿verdad? O sea, está vinculado con el desarrollo biológico también, ¿verdad? Ustedes saben que tenemos una edad física, una edad biológica, corporal. También tenemos, por nuestros comportamientos y por nuestros intereses, hay una edad emotiva y hay una edad de comportamiento que tenemos, y también existe una edad, esto los psicólogos lo manejan muy bien, ¿verdad? Existe una edad de relacionamiento con el otro. Y eso en la escuela y en los colegios a veces se dan de una manera muy diferente. O sea, nosotros le vemos a un niño de 13 años, pero a veces, y esto está comprobado porque cuando me correspondió desarrollar un poco la conducción de una institución educativa, yo tenía estudiantes que estaban con un acompañamiento de un psicopedagogo, porque en su edad física esta persona tenía 12 años, en su edad mental de la capacidad de enfrentar las responsabilidades tenía 9 años, y de su relacionamiento con el sexo opuesto esta persona tenía como 16 años, ¿verdad? O sea, había toda una divergencia de desarrollo en toda su persona, que eso sí, le acarreaba un montón de elementos con el cual esta persona tenía que manejarse y desenvolverse, ¿verdad? Y también nosotros en la escuela teníamos que ver cómo acompañar este proceso, cómo ayudar a la madurez, cómo frenar un poquito esa aceleración que tenía esta persona con relación al relacionamiento con otras personas, ¿verdad? O sea, ver un poco una serie de elementos que convergen en una sala de clase, ¿verdad? ¿Y cuántos niños o jóvenes pueden estar con esta realidad y que no lo saben? O sea, esto se dio justamente porque había, o sea, cómo notaron los profesores esta situación de toda esta divergencia que les digo, de un desequilibrio, por llamarlo así de alguna manera, entre la edad física, la edad cognitiva y la edad de relacionamiento que tenía esta persona, ¿verdad? Se daba justamente porque los resultados académicos que se veían, las respuestas que recibían los docentes dentro del aula eran un poco inapropiadas y daban señales de una gran inmadurez, ¿verdad? O una desatención así muy, muy marcada, ¿verdad? Porque sus intereses y sus centros estaban en otro sitio. Entonces son cuestiones que nosotros como futuros docentes tenemos que entender que se dan dentro del aula, o sea, son realidades, y como ven, cada ciencia aportó lo suyo, ¿verdad? O sea, la biología para decirnos esta formación del cuerpo y de los órganos mentales tiene que estar en este sitio cuando el alumno tenga 8, cuando el alumno tenga 12, cuando el alumno tenga 16. Lo mismo nos dice la psicología, lo mismo nos dice la sociología también, porque la sociedad determina el relacionamiento con los demás. ¿Alguien levantó la mano por allí? Sí, profe, yo quería comentar nomás algo que
Yo tengo una experiencia similar a lo que usted estaba comentando por el hecho de que tengo un primo que tiene un leve problema de, realmente no sé cómo llamarle porque todavía no tiene un diagnóstico fijo, pero él capta las cosas muy lentas, digamos, que el nivel, la edad mental que tiene, según nos explicó su psicóloga, es Sí. menor a la edad que tiene él realmente. Ujú. Y fue muy difícil para nosotros, para toda la familia en realidad, buscarle, por ejemplo, una escuela en donde le puedan ayudar. Porque nos fuimos en una escuela así privada, prestigiosa, digamos, cerca de nuestra casa, y Ajá. no encajaba ahí porque las profesoras no sabían cómo lidiar con él. Entonces tuvimos que sacarle de ahí y mudarle a otra escuela que estaba un poco más cerca acá de nuestra casa, pero Ajá. que es pública. Y encontramos a una profesora de jardín que también tenía un título de psicóloga y ella sí pudo ayudarle mucho. Gracias a ella es prácticamente que él mejoró bastante. Ahora ya entiende ya muchísimas cosas. Antes él sabía, por ejemplo, contar todos los números del 1 al 10 ya cuando tenía 3 años, pero después por un problema, un trauma que tuvo, entonces se retrasó muchísimo. Y esa profesora le ayudó otra vez tipo, a retomar lo que era lo que tenía que saber de acuerdo a su edad. Ujú. Súper bien. ¿Y ahora cómo está? ¿Logró ya el equilibrio entre su edad cronológica y su edad mental? ¿O está todavía con algunos ajustes, algunas adecuaciones mínimas o razonables que se le tenga que hacer? Sí, nos dijeron que ahora es muy poco lo que le falta para estar de acuerdo a su edad. Ya nos dijo que más o menos 1 año de retraso es lo que tiene, que es muy poco. Y Sí. muchas cosas él ya entiende, ya puede expresarse mejor. Él, en realidad, lo que se traba un poco es en lograr asociar las palabras. Por ejemplo, ¿de qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Te dice cómo se llama, pero te dice al revés. Es cómo eso se llama o un poco así. Bueno, nosotros le entendemos, la familia le entiende, pero ya está muy cerca, le falta muy poco y nosotros le ayudamos en todo lo que podemos, le ayudamos y le decimos cómo tiene que hablar y tratamos de hacer la tarea siempre con él y cosas así. Entonces le estamos ayudando a la par de que su psicóloga y sus profesoras, y tiene también una profesombra que le ayuda con las tareas en la escuela. Eso también es muy importante para él. Sí, bueno, el tema de la profe Sombra le voy a enseñar alguito para que todos ya recuerden, porque ustedes van a ser pedagogos, ¿verdad? Se están formando para eso. La nomenclatura, la palabra técnica que utilizamos para lo que la gente llama profe Sombra, se llama en realidad maestra integradora o maestro integrador, porque lo que hace en realidad esta persona es acompañar al estudiante para que pueda vincularse lo más naturalmente posible a su grupo, o sea, dentro de las posibilidades que se tengan, ¿sí? Una expresión de sombra es una expresión metafórica, porque como parece que hacia donde va la sombra que hace, copia nuestros reflejos y como dice, sombra, déjame, abandóname, a veces se suele decir en ciertos escritos así en memes y eso que vemos, que ya no quiero estar con mi sombra, dicen, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque nuestra sombra es algo que nunca nos abandona, pero y a lo mejor desde esa perspectiva se empezó a usar esa denominación de profe sombra, pero en realidad el nombre más apropiado es llamarle maestro o maestra integradora, porque hay hombres y mujeres que desarrollan este rol tan respetable y tan loable, porque es lidiar todas las horas de clase haciendo esa vinculación, ¿verdad? Porque no ha de ser fácil no contenerle al niño, sino saber encontrar los límites, ¿verdad? El límite para no interferir en la enseñanza y o sea, en el aprendizaje que el alumno va a tener,
para que no haga todo él, nomás la tarea por el otro, ¿verdad? No intervenir también, no influir en la vida de los demás niños, para que los demás niños puedan sentir que están desarrollando una actividad de manera natural, ¿verdad? Así que sin que se influencie sobre ellos, ¿verdad? O sea, no es una tarea simple el ser un maestro integrador, tiene sus espacios de mucho cuidado, así que todo el respeto que se merecen estos profesores que están acompañando, estos maestros que están acompañando a los estudiantes, ¿verdad? Porque como decimos, como bien dijo la compañera, falta poco. ¿Por qué? Porque todos están empujando las acciones de la familia, las acciones de la escuela, todas convergen a la posibilidad de que lo más rápido posible, sin forzar la evolución de esta persona, el alumno pueda llegar a estar con los estudiantes de su misma edad y sin tener mayores inconvenientes, ¿verdad? Así que esa es una tarea que entristece mucho escuchar que todavía haya instituciones educativas que se encuentren cerradas ante esta realidad, ¿verdad? Porque esto es un imperativo, o sea, anteriormente sí se podía decir, mi escuela no está formada, mi escuela no está preparada, pero desde la aparición de la ley que hace o que obliga a todas las instituciones educativas a formar y capacitar a los docentes a que tengan esta habilidad de poder acompañar el desarrollo de integración, porque todas las instituciones educativas, todas las escuelas están llamadas a convertirse en escuelas integradoras, en escuelas inclusivas, en escuelas de brazos abiertos para las personas. No es una tarea fácil, o sea, un idealismo muy romántico en el sentido de que son muy lindas ideas, pero al llevar a la práctica tiene sus quebrantos así muy grandes, y más todavía cuando vamos mirando esto ya en el ámbito universitario, ¿verdad? O sea, cuando aparece la ley, se garantiza la formación de estas personas, se les abre el camino hasta la educación superior, ¿sí? Y es ahí donde a veces las escuelas ya nos tienen una cancha, o sea, ya tienen un camino andado, ya tienen cierta experiencia en el desarrollo del aprendizaje de estas personas, y ahora ¿cómo decirles? El desafío ha llegado a la educación superior, ¿verdad? Porque cuesta mucho, estamos teniendo las primeras experiencias de personas que se incorporan a esta realidad, y a veces nos encontramos con lo que decía la compañera, profesores muy cerrados, profesores que dicen, pero ¿por qué vamos a estar sacando al mercado personas que no tengan todas las competencias que dice la carrera, ¿verdad? Desconociendo un poco que todas las personas tienen sus habilidades? Tal vez haya personas que no tengan la capacidad de hacer el 100% de todas las habilidades pretendidas dentro de la carrera, pero sí pueden desarrollar el 80%, pueden desarrollar el 50% de esas habilidades dentro de las posibilidades que le genera el proceso de enseñanza-aprendizaje y la capacidad con las que cuenta, las habilidades que puede desarrollar esta persona, ¿sí? Bueno, en todo ese proceso que acabamos de mencionar, vimos justamente que existen muchas ciencias que ayudan, que se incorporan al desarrollo de la educación, ¿verdad? Al afianzamiento de la educación. Y vemos que otras de las ciencias así que trabajan muy de cerca con la educación y con la didáctica, está la historia de la educación. Y van a decir, profe, ¿por qué la historia de la educación? Y porque tenemos que conocer cómo fue evolucionando también el sistema educativo, o sea, cómo fueron evolucionando las teorías del aprendizaje. No se enseña igual ahora que cómo se enseñaba en los 90 o cómo se enseñaba en los 60 o cómo se enseñaba en el 1800, ¿verdad? Eran características diferentes, pero que cada una de esas experiencias fue dejando su aporte para las generaciones futuras, ¿verdad? Entonces se van tomando esas experiencias de la educación
para poder construir. También la educación comparada. Van a decir, profe, ¿qué es lo que es la educación comparada? La educación comparada consiste en mirar un poco, a ver, les hago gráfico de esto. ¿Cómo se desarrolla ciencias de la educación en las universidades de Argentina, en las universidades de Uruguay, en las universidades de Brasil, en las universidades de México, en las universidades de Madrid? O sea, ¿qué convergencias tenemos? O sea, qué cosas comunes se desarrollan en Paraguay y en todos estos lugares que mencionamos. ¿Qué cosas ellos persiguen que nosotros no estamos haciendo o qué cosas nosotros estamos haciendo y ellos no la están haciendo, ¿verdad? O sea, es importante tener presente que la educación comparada consiste en contrastar, en ver cómo están desarrollándose los sistemas educativos y eso es súper valioso. ¿Súper valioso para qué? Porque ahora con más razón se viene toda una temporada muy interesante de apuntar a los intercambios académicos, a la internacionalización de la educación se llama, es decir, que haya alguno de ustedes que el año que viene de repente quiera desarrollar un intercambio estudiantil y pueda irse a la Universidad de Uncuyo, por ejemplo, en Argentina, haga un semestre allí en Ciencias de la Educación y vuelva aquí para desarrollar, ¿verdad? O podemos hacer lo mismo nosotros los profesores, ¿verdad? O sea, y también les comento que no necesariamente hay que viajar. Con los compañeros del cuarto curso, el año pasado y este año estamos empezando a desarrollar de vuelta ese intercambio, habíamos hecho, le llamábamos nosotros aulas espejos. ¿Qué significaba eso? Que, por ejemplo, a mí me correspondió la experiencia de ser la profesora de los alumnos del cuarto curso de Ciencias de la Educación de la Universidad de Uncuyo. Y las profesoras de allí y el profesor de Chile fueron los alumnos, fueron los profesores, perdón, de mis alumnos de acá de Paraguay, ¿verdad? Y así después hubo un espacio donde ambos grupos se unieron y pudieron desarrollar la experiencia de compartir sus realidades. Ellos o sea, ellos conocieron la educación paraguaya y también nuestros alumnos conocieron la educación chilena y la educación argentina en una misma clase sincrónica. Sí, creo que hay manos levantadas, profe Ceci. A ver, ¿quién levantó la mano? Adelante. Profe, qué genial va a ser. ¿Perdón? Que va a ser genial, profe. Yo, la verdad, que Sí. estoy manifestando eso. Sí, vamos a abrirnos a esas experiencias. No se preocupen que empezamos con un Cuyo y queremos ampliarla, ¿verdad? Un Cuyo y Playa Ancha eran. Un Cuyo es de Argentina y Playa Ancha es de Chile. Así que son expectativas de trabajo muy interesantes que ya la carrera está empezando a hacer sus primeros pasos con relación a la misma, ¿sí? Bueno, entonces también vemos que el objeto material de la didáctica es la misma realidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y el objeto formal es la prescripción de métodos y estrategias eficaces para desarrollar el proceso mencionado. O sea, acuérdense ustedes que de acuerdo a los grupos, cada profesor va seleccionando qué técnica va a usar. Porque como les digo, hay grupos más cerrados, hay grupos muy individualistas, o sea que cada quien dice, no, yo no quiero trabajar con nadie, yo voy a trabajar solo. Y ni por más que intentes, no hay manera. Entonces dicen, bueno, que cada quien haga su trabajo solo. Hay otros grupos que dicen, nosotros somos un bloque, profe, nosotros vamos a trabajar todos juntos. Somos 5 y entre 5 vamos a estar trabajando en este grupo y cada grupo de 5 así se vuelve. Y hay otros que te dicen, no, profe, vos me puedes poner en cualquiera de los grupos de los compañeros que yo igual. Y ellos también. Así que somos un curso en el cual todos nos intercambiamos nuestras experiencias y vamos creciendo, ¿verdad? O sea, por eso es muy interesante, porque para cada realidad, para cada naturaleza de enseñanza que nosotros vamos a querer dejar en nuestros estudiantes, aparecen las experiencias de aprendizaje, aparecen distintas técnicas, ¿verdad? Que pueden ser muy, muy diversas. Podemos usar herramientas tecnológicas, podemos usar espacios de intercambios verbales en la presencialidad, podemos utilizar técnicas de construcción conjunta, o sea, hay una serie de elementos conforme con los objetivos que nosotros nos planteemos, ¿verdad? Bueno, y todo esto que acabamos de hablar hace un ratito,
están marcados por una legislación, ¿verdad? Una legislación que ustedes tienen que conocer muy bien. Todo el sistema educativo paraguayo actualmente está enmarcado en la Ley General de Educación, ¿verdad? La Ley 1264. Esta ley es donde se establecen todos los principios, las modalidades, los sistemas, los regímenes que tiene la educación paraguaya. Las finalidades, como les decía, los objetivos, las clasificaciones. Bueno, vamos a ver hoy que existen varias clasificaciones que a veces nosotros ni soñábamos, ni pensábamos que esas características de la educación se daban, ¿verdad? En el artículo 26 habla esta ley de que existe un sistema educativo nacional que incluye la educación de régimen general y también existe la educación de régimen especial y otras modalidades de atención educativa. O sea, van a decir, profe, ¿cuál es la educación de régimen general? Bueno, la educación de régimen general es la que más conocemos, la que está escolarizada desde la educación inicial hasta la educación superior, que sabemos que la educación superior puede ser universitaria o no universitaria, o sea, la que está establecida por niveles, que dentro de un ratito vamos a hablar y vamos a dejar bien claro cuántos niveles tiene la educación paraguaya, ¿verdad? Y después está después está el régimen de educación especial. Me van a decir, profe, ¿quiénes forman parte del régimen de educación especial? Y bueno, allí están el régimen de los policías, de los militares. Ustedes saben que ellos tienen una estructura de formación en sus distintas academias que van teniendo una estructura muy particular, que hablamos de un régimen especial, porque de acuerdo al avance de sus gradaciones, de acuerdo al avance de los estudios que ellos vayan haciendo también, van teniendo un ascenso dentro de su carrera, ¿verdad? O sea, tiene un régimen bastante distinto a las demás carreras en formación que tenemos nosotros los civiles, ¿verdad? Que tenemos las carreras de grado, los programas de posgrado. Ellos también tienen sus programas de grado y sus programas de posgrado, pero están vinculados todos con relación a su ascenso en esta cadena de mando, ¿sí? Por eso se llaman régimen especial. La educación de régimen general se clasifica la educación en educación formal, educación no formal y educación refleja. Bueno, antes de pasar a lo que son la educación formal, la educación no formal y la educación refleja, quiero saber si entendieron muy bien cuál es la diferencia que existe entre el régimen general y el régimen especial dentro de nuestra educación. ¿Comprendimos esa diferencia? Yo sí, profe, no tengo ningún problema. Bueno, súper bien. Ahora también les consulto algo súper importante y cambiando la diapositiva. ¿Qué número de ley era esta que engloba toda la educación superior y cómo se llama? No es la educación superior nomás, toda la educación del país, desde la inicial hasta la educación superior. La 1264, General de Educación. Muy bien, excelente. Recordame tu nombre para que me vaya familiarizando con su nombre, por favor. Alexis, profe. Alexis, bueno, muy bien, gracias Alexis. Bueno, y vamos a ver, ahora vamos a empezar a trabajar con el sistema educativo, ¿verdad? Como habíamos visto, hace un ratito hablamos del régimen formal y habíamos visto que en ese régimen, habíamos visto que existe una educación, atiendan bien, de régimen general y una de régimen especial. Ahora bien, la del general, como habíamos dicho, puede ser formal, no formal y refleja. La formal es la que nosotros empezamos a cursar de manera sistemática y gradual. Parte de la educación, obligatoriamente parte de la educación inicial, pero también sabemos que existe la educación maternal. La educación maternal está dada desde los 1 año y medio más o menos hasta los 3 años.
porque en los 4 años aparece ya la educación inicial, que está constituida por el jardín de infantes y el preescolar, ¿verdad? Que se llama educación inicial, ¿sí? Bueno, y la educación inicial sí es obligatoria en el preescolar. Eso tienen que saber ustedes, que el preescolar es el obligatorio, los demás son opcionales. Los padres deciden si le van a hacer que sus hijos cursen o no estos espacios de formación que se ofrece a la sociedad, ¿sí? Y también existen las guarderías infantiles, o sea, las guarderías infantiles algunas aceptan desde los 4 meses de edad, otros aceptan desde los 6 meses de edad, o sea, va teniendo y tienen otras exigencias para su apertura, ¿verdad? Y también estas guarderías tienen que presentar una serie de documentaciones que garanticen la idoneidad de las personas con quienes van a estar quedando estos infantes en guarda, porque por eso se llama guardería, ¿verdad? O sea, tiene una responsabilidad grandiosa sobre el cuidado de estos niños que están quedando, de estos bebés básicamente que están quedando en poder de estas guarderías, ¿sí? Bueno, siguiendo un poco con la estructura de la educación formal, y si hablamos de la educación formal obligatoria, dijimos educación inicial. A ver, en la educación inicial, ¿cuál era el grado que es obligatorio cursar sí o sí? Y si yo no hago, no puedo irme al primer grado. El preescolar. El preescolar, sí. Un niño que no haya hecho preescolar es difícilmente aceptado, o sea, igual se le va a inscribir, ¿verdad? Pero va a haber una pequeña observación ahí dentro de la inscripción y también una observación a los padres por no haber desarrollado su rol de guarda, porque la guarda y la responsabilidad de la patria potestad de los padres está determinado también por uno de los aspectos que considera es la escolarización de sus niños. Y el padre tiene la obligación de inscribirle al niño al preescolar. Curse eso aquí en Paraguay o en otro país, pero tiene que hacer la educación inicial, ¿sí? Bueno, el proceso formal, como hablábamos recién, después de la educación inicial pasamos a la educación escolar básica, después pasamos a la educación media y posteriormente llegamos a la educación superior, que teníamos la formal, la universitaria y la no universitaria, que dentro de un ratito vamos a hablarlo con mayor detenimiento. Esta educación formal es intencionada, está muy bien reglamentada, está normatizada, tiene ya establecido cuáles van a ser los objetivos, cómo va a estar siendo desarrollada, viene de la mano con la evolución cognitiva y con la evolución física de los estudiantes dentro de los normotipos, ¿verdad? Y para aquellos estudiantes que están con alguna, que son portadores de alguna discapacidad o tienen algún tipo de inconveniente, también están dentro de la educación formal, pero con los ajustes pertinentes para que no se sienta excluido y pueda seguir formándose. Después está la educación no formal. ¿Esto quiere decir que cualquier cosa nomás hacemos, que es una educación seria? No, es una educación seria. Se desarrollan procesos educativos organizados, sí, pero no tan determinantes y no son obligatorios como lo son los de la educación formal. O sea, uno estudia karate y tiene su proceso, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Yo no sé yo no sé la consecución de los cinturones, ¿verdad? Pero sí que sé que hay amarillos, verdes, hay violeta, hay blanco, hay negro, ¿verdad? Y sé también que tienen su gradación. Ahora, no me pregunten cómo viene la gradación de los colores, porque ahí sí ya me pierdo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que estoy queriendo decirles? Que existe una cierta sistematización, pero que no es obligatoria. O sea, un estudiante, un niño puede estudiar karate o puede estudiar taekwondo o cuestiones de esa naturaleza, pero no son obligatorias. O sea, uno los toma porque quiere. Lo mismo para las niñas que generalmente estudian danza o estudian gimnasia artística, que pueden estudiar danza y gimnasia artística tanto hombres como mujeres. Lo mismo ocurre con el karate, ¿verdad? O sea, es abierto
para cualquiera de los dos sexos, ¿verdad? Pero lo importante acá que tienen que entender es que aquello es voluntario. O sea, si bien hay una sistematicidad que se tiene que dar, porque hay una responsabilidad de cumplimiento que se tiene que dar, es voluntario y se van desarrollando en espacios determinados. A veces estos cursos de gimnasia artística o estos cursos a veces de volverte un experto en ajedrez y demás, son pequeños talleres que se van dando en las instituciones educativas, ¿verdad? Pero que no forman parte de la educación formal. ¿Estamos? ¿Quedó claro lo que significa una educación formal y una educación no formal? Permiso, no formal podría también ser, por ejemplo, ponerle que un ejemplo. Por ejemplo, ves que tu mamá está haciendo chipa, pero vos solamente ves, no estás haciendo, no estás tocando ni nada de eso. Esa sería también una educación formal, porque estás aprendiendo también de eso. Esa es una educación, o sea, podría llamarle no formal, pero no educación formal no puede ser. ¿Por qué no puede ser una educación Por eso formal? te digo que no sería, sería más una educación no formal, porque vos estás viendo y aprendiendo a la vez cómo está haciendo tu mamá la chipa. Sí, es un ejemplo. Es sistemático, pero no está sometido a las exigencias de una institución, o sea, de una administración. ¿Por qué te digo que es sistemático? Porque vos al aprender a cocinar, como me estás diciendo, o sea, eso no se da, o sea, se da todo el tiempo porque vos le estás acompañando a tu mamá y vas viendo cómo hacen y a veces haces también vos, ¿verdad? Pero no está acompañado por el desarrollo de una formalidad dentro de su construcción. Es bastante apropiado eso y es una formación que se va dando de generación en generación también. Después pasamos al régimen de la educación refleja. O sea, dentro del régimen formal también existe la educación refleja. Adelante. Sí, profe, no sé si soy solo yo, pero ya no se está haciendo no se ve la presentación del PPT. Esperen un ratito, entonces voy a mirar qué pasó. Ok, a ver. Ahora sí. ¿Pueden ver? Sí, ahora sí. Ok, bueno. Estábamos trabajando acá con la educación refleja. Bueno, a ver, cuando nosotros hablamos de una educación refleja, es cuando nos referimos a otros medios que se van utilizando para poder construir o fortalecer información o comunicación social que formen parte de una formación. A ver, ¿alguno de ustedes escuchó alguna vez algunos programas educativos que generalmente en el interior se desarrollan con más fuerza, los cuales se utilizan para la alfabetización, por ejemplo? Se utilizaba antes de la pandemia, fue uno de los espacios de formación que se dio, para sacar del analfabetismo a la gente. Se desarrollaban encuentros que a través de una serie de como programas televisivos que se les juntaba por decir 10, 12, 15 o 20 personas en un espacio comunitario, sea el salón parroquial, o sea el salón de encuentro de alguna etnia, o algún espacio que tenía la pequeña organización social en común para poder formar parte de esos espacios de capacitación en donde se utilizaba estos medios para poder formar. Cuando vino la pandemia, también algunos de ustedes recordarán que era Tu Escuela en Casa. ¿Alguien se acuerda de esos programas que se veía durante la época más dura de la pandemia, en donde no podíamos irnos a las instituciones educativas
y ciertos canales de televisión y el Ministerio de Educación tratando de poner en marcha este tema de la educación refleja, también tomaba el espacio televisivo para poder formar a los niños, ¿verdad? Y a los adolescentes. E inclusive recuerdo que había también espacios de formación en catequesis televisiva en ciertos canales de aire, en donde también los niños podían tomar su catequesis para seguir formándose en su religión, ¿verdad? Pero la educación refleja no se queda solamente en eso, sino también amplía su visión en tener estas experiencias de acceder a información a través de los medios de comunicación, ¿verdad? Aprender a través de la información que aparecen en los noticieros, aprender a través de estos espacios de programas educativos que no necesariamente son escolarizados, sino, por hablarles de programas que hablen de nutrición, de programas que hablen de salud, de programas que hablen de cómo manejar la economía, ¿verdad? Vieron hablando de dinero, de esta señora Ayala Person, por ejemplo, que es muy famosa. Suelen ser capsulitas así de minutitos, pero que dejan una impronta muy, muy interesante en la población que la escucha, ¿verdad? Entonces, esas cuestiones también son denominadas, o sea, forman parte de esta educación refleja, porque se da en una formación masiva. Ahora, ampliando un poco, porque acuérdense ustedes que la educación refleja aparece en la ley 1264 que se estableció en la década de los 90, ¿verdad? O sea, se promulgó en la década de los 90, donde todavía no teníamos toda la experiencia de las redes sociales, ¿verdad? Que ahora también las redes sociales forman parte de esta educación refleja, ¿verdad? O sea, hay pequeñas... tenemos los blogs que están dentro de los buscadores, ¿verdad? Tenemos también pequeños cortos informativos que aparecen en YouTube, que aparecen en Instagram, o sea, espacios que va usando en Facebook, que va utilizando la gente para poder dejar ciertas informaciones que construyen, ¿verdad? Pero también ahí van a decir, pero profe, ¿cómo nosotros llegamos a saber que verdaderamente estamos recibiendo una información verdadera y no una información falsa, como los fake news, o sea, con las noticias falsas? También puede existir con esto de las IA, ¿verdad? De la inteligencia artificial, también podemos encontrar información que no sea fidedigna. ¿Y cómo podemos hacer? Bueno, en una IA, por ejemplo, podemos ver que cuando se le pide las fuentes bibliográficas que se aplicó allí y buscamos en esas fuentes bibliográficas y no encontramos la información, eso ya nos tiene que poner en alerta y decir, porque a veces la IA toman todo lo que la gente subió nomás, ¿verdad? Y la gente a veces tiene la costumbre inapropiada de poner cualquier fuente bibliográfica, no importa que haya encontrado o no ahí la información que él dice que sustenta con esa fuente bibliográfica, ¿verdad? Entonces, para nosotros los docentes, esas son herramientas que nos demuestran que no se hizo un estudio exhaustivo, no se hizo una lectura minuciosa, sino lo que se hizo fue someterle a la IA a que estire ciertos conceptos. Y ¿cómo vemos eso? Cuando vemos el lenguaje que se utiliza, uno de ellos. Y dos, pedimos la referencia bibliográfica y esa referencia bibliográfica verdaderamente no tiene vinculación con lo que se ha pedido, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que manejar muy bien también cómo tamizar esa información. Yo sé que ustedes, por la edad que tienen y el manejo tecnológico que tienen, han de usar muchísimo esta herramienta, y que no es mala, pero sí tenemos que saber dosificarla y reconocer cuáles son informaciones verdaderas de las que no lo son, ¿sí? Bueno, acá vamos a mirar este gráfico que es súper importante, que habla de los niveles de la educación paraguaya. Nuestra educación paraguaya
aunque mucha gente diga lo contrario, nosotros nos ceñimos a lo que dice la ley, tenemos 3 niveles. El nivel primario, el nivel secundario y el nivel terciario. No lo decimos nosotros, lo dice la ley 1264, ¿sí? El nivel primario está constituido por la educación inicial y por la educación escolar básica en primer ciclo y segundo ciclo. Hasta allí aparece el nivel primario, ¿sí? Después tenemos el nivel secundario que está constituido por el tercer ciclo de la educación escolar básica y por la educación media. Y tenemos la educación terciaria, de nivel terciario, que está constituido por la educación superior. La educación superior puede ser una educación universitaria, una educación no universitaria. Es decir, profe, ¿cuáles son la educación no universitaria? Y están los profesorados, ¿verdad? Que es la formación docente, que no es universitaria. Cuando termina el profesorado es una educación terciaria, pero ¿es una educación superior? Sí. ¿Es una educación terciaria? Sí, pero no es universitaria, es preuniversitaria. Y también los institutos profesionales, aquellos que salen de mando medio, ¿verdad? O sea, que salen con el rango de técnico, pero que no llegan a ser universitarios. Acá aparecen las plomerías, los mecánicos, ¿verdad? O sea, son espacios de formación profesional no universitaria, ¿sí? Bueno, los electricistas, ¿verdad? Que a veces manejan una serie de elementos, pero que son estudios terciarios, pero no universitarios. La educación universitaria está constituida por las carreras de grado y los programas de posgrado. No se llaman carreras de posgrado, sino se llaman programas de posgrado. Esto es súper importante que ustedes entiendan que en la ley 1264 aparece esta clasificación, pero existe otra ley, que es la 4995, que complementa, que es la ley de la educación superior, que complementa y habla específicamente de la educación superior. Habla de estas carreras de grado y de estos programas de posgrado, ¿sí? En los programas de posgrado están las especializaciones, las maestrías y los doctorados, ¿sí? Son los cursos que se ofrece, que están reconocidos como títulos de posgrado a nivel país. Y van a decir, profe, ¿y los diplomados, profe, que tanto se hablan? Los diplomados no están considerados como títulos académicos dentro del sistema de la educación superior, dentro de los sistemas de posgrado. ¿Son cursos? Sí. ¿Que nos valen sus horas de formación? Sí. ¿Sirve la información que nos dan? Sí, pero no es un título, ¿sí? Eso ustedes tienen que entenderlo muy bien. Bueno, entonces básicamente esta es la estructura. Nosotros más adelante, y acá los voy a nombrar simplemente, para que ustedes sepan que existen momentos didácticos, o sea, para el desarrollo. Acuérdense ustedes que nosotros dijimos que la didáctica es la ciencia que nos va a ayudar para la conducción del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y los momentos didácticos de los cuales vamos a hablar durante todo este año, vamos a hablar en un apartado especial de lo que significa la motivación, la indagación de las experiencias previas, la determinación de los objetivos que queremos desarrollar en los estudiantes, vamos a hablar de la presentación de las capacidades que se desean lograr, vamos a ver cómo se presentan los saberes que queremos cimentar en los estudiantes, ver cómo se hace el desarrollo del tema, cómo se conduce ese aprendizaje. Vamos a ver qué técnicas se utilizan, qué metodologías se utilizan para eso, cuáles son los recursos con los cuales contamos para el desarrollo de ese aprendizaje. Y también vamos a ver cómo se desarrolla la evaluación propiamente dicha. Y todos esos elementos vamos a ir desarrollando nosotros en todo este año, ¿verdad? Acá simplemente están constituidos como elementos, como partes de un proceso, ¿sí? Los elementos didácticos, o sea, los elementos de la didáctica pueden ser elementos humanos, que para eso estamos ustedes y nosotros, ¿verdad? Vemos que está el aprendizaje se genera a través de esta interacción.
¿verdad? Sí, profe, y la formación que se pueda dar en la educación a distancia, que no sea sincrónica, que sea asincrónica, de igual manera van a estar los espacios de interacción entre las personas, porque en esos cursos que son formación a distancia, pero que son asincrónicas, que cada quien hace su tiempo y va desarrollando sus tareas y sus lecturas y sus ejercicios de acuerdo a su propio tiempo, igual tienen unas consultas que tienen que hacer, que dejan en ciertos espacios de la plataforma y que el profesor va respondiendo. Siempre hay un espacio de preguntas y respuestas, de aclaraciones de dudas, un espacio de consulta, ¿verdad? Un espacio de pedidos. Entonces, nunca verdaderamente se da esa formación en solitario, porque siempre está del otro lado alguien que acompaña la evolución de esos aprendizajes y de esos estudiantes, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos también los elementos no humanos. Los elementos no humanos son todos los elementos que yo les acabo de mencionar, que son elementos que fortalecen el desarrollo del aprendizaje, como las motivaciones, las técnicas, las herramientas, ¿verdad? Los procedimientos, inclusive los plazos que se nos dan para la entrega de nuestras tareas, que constituyen el tiempo de desarrollo del aprendizaje. Eso también construye aprendizaje y son elementos no humanos, porque yo tengo que entender que si existen unos plazos, yo los tengo que cumplir totalmente, que en caso eventual que no pueda, porque el borde del fin del mundo más o menos, o hubo un cataclismo por ahí que no pude cumplir con el tiempo que me establecieron los docentes, ahí hago llegar mis explicaciones correspondientes por qué no pude hacer la tarea en el tiempo establecido. Por eso es muy importante que no dejemos nuestras tareas al último día. O sea, se les va a dar siempre la tarea como mínimo una semana de tiempo, ¿verdad? Como máximo 2 semanas de tiempo, ¿verdad? Entonces tienen ustedes el tiempo necesario para poder hacer esas tareas. ¿Por qué les estoy enseñando eso? ¿Por qué la profe habla ahora de eso, de las tareas? Porque los plazos y los tiempos también ayudan a condicionarle a la persona. O sea, es un espacio de encaminar al estudiante cómo se tiene que conducir dentro de su proceso de formación, ¿sí? Bueno, entonces, otra de las cuestiones que ya veníamos hablando de lo que es la didáctica, hablamos de su función formativa y de su función mediadora. La formativa es cuando presentan a los estudiantes o se les plantean nuevos saberes, y dentro de esos nuevos saberes, de esas nuevas experiencias de aprendizaje, se promueve también el desarrollo de los sentimientos, de las emociones. También hablamos de lo que significa producir una mayor difusión y una accesibilidad a la formación, de crear, aplicar y construir dentro de un espacio de mutua cooperación entre los estudiantes. Después está la función mediadora. ¿Qué significa la función mediadora? Que en la educación va a haber siempre este puente de convertirse en el animador del aprendizaje, en aquel que selecciona las actividades que van a hacer los estudiantes para poder generar un aprendizaje más duradero. Aquel que dice, bueno, en la virtualidad vamos a trabajar de esta manera, en la presencialidad vamos a hacer otras dinámicas que ayuden al fortalecimiento de los aprendizajes en una interacción mucho más vinculante, ¿sí? Son decisiones que el docente va tomando. ¿Para qué? Para garantizar la formación del alumno, ¿sí? Y dentro de este desarrollo se va desarrollando el aprendizaje que tiene que ver con lo cognitivo, con lo operativo, con lo afectivo también. Esta capacidad de relacionarse con el otro
no es un tema menor actualmente, porque sabemos que a veces hay muchas personas que no desarrollaron en la secundaria con el tema de la pandemia y toda la experiencia que tuvimos, no aprendieron a socializar con los demás, entonces se encerraron mucho más y dijeron, no, yo quiero hacer solo todo, ¿verdad? Y en el mundo profesional, y más en el campo que ustedes están incursionando, que es la educación, si bien el profesor enseña en un aula donde hay muchísimos estudiantes con quienes interactúa, tiene que aprender a reconocer las diferencias de los demás, que no todos van a tener su mismo ritmo, que no todos van a tener sus mismos pensamientos, lo mismo con sus colegas docentes, ¿verdad? Van a haber docentes que van a estar un poco más aventajados que yo, otros docentes que van a estar igual que yo y otros docentes que van a estar menos aventajados en su proceso de formación, a los que yo tengo la obligación de ayudarles y formarles para que todos tratemos de llevar de la mejor manera posible este desarrollo de enseñanza, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente esto es lo que tiene la unidad 1 para todos ustedes, así que les agradezco muchísimo, como dice la diapositiva, la atención que nos hemos brindado en el momento de esta explicación. Así que ahora abrimos el espacio para que ustedes también puedan hacer más preguntas, si consideran esto pertinente, si hay cosas que no le quedaron claras, si hay cosas que ustedes quieren modificar en el desarrollo de la enseñanza. Ángel. ¿Qué tal, profe? Yo estoy llegando recién, porque afuera no tengo datos, y lo que quiero saber es si todos los materiales que se proyectan están en el portal para poder hacer una lectura después. Sí, están en la plataforma, y de hecho, lo que ahora ustedes van a hacer, y lo van a hablar con mayor detenimiento ya con la profesora Cecilia, ella les va a hablar de la guía didáctica que ustedes tienen, porque al terminar cada unidad, ustedes van a tener en la plataforma una guía didáctica en la cual van a encontrar tareas que tienen que hacer, ¿verdad? Estas tareas ustedes van a tener un plazo de tiempo para desarrollarlas y presentarlas en la plataforma. Como ya les dije hace un ratito, tiene que ocurrir un cataclismo, un borde de fin del mundo, un terremoto, tsunami, lo que sea, para que ustedes verdaderamente no hayan tenido la posibilidad de poder completar su tarea en el tiempo establecido. Porque el aprender a ser puntuales tiene que ser una característica propia del docente, ¿sí? Entonces, es importante que desde el vamos tengamos ese hábito, porque de verdad les digo, ese es un hábito que se construye y a veces se destruye para los que ya tuvieron en la secundaria y ahora, en la universidad yo hago como quiero. No, en la universidad también tienen sus reglas, la universidad también tiene sus exigencias, en donde la universidad también nos van a formar las actitudes y las conductas. O sea, también es un espacio de aprendizaje donde se trabaja lo cognitivo, lo operativo y lo actitudinal, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra consulta? Por mi parte, no. Muchas gracias. Bueno, gracias, Ángel. Bien. A ver, ¿alguien más que tenga consultas? Yo ¿Quedó creo claro? Sí, adelante. Pero yo tengo más bien con el tema de la plataforma. Yo todavía no puedo ingresar por el tema de la lista de segunda opción y cosas así. Entonces, con las tareas, quiero saber si nosotros vamos a poder presentar de otra forma o si nos van a tener consideración con el plazo del tiempo y cosas así. Bueno, lo que ahora podés hacer para adelantar, porque eso lleva un poquitito su tiempo para que te puedan aceptar dentro de la plataforma, te puedan incluir, pero no creo que pase mucho. O sea, generalmente va a ser la quincena de mayo, ya vas a estar, ¿verdad? Y como esta tarea va a estar 2 semanas más, lo que sí te planteo es que le pidas ya a algún compañero que pueda bajar de la plataforma los materiales y te pueda proveer, ¿verdad? Para que ya puedas hacer la lectura y puedas hacer el trabajo, ¿verdad? Apenas se te incorpore dentro de la plataforma, vos ya la puedas subir. Entiendo, profe. Muchas gracias.
sin ningún problema, para que no se te vayan acumulando porque no estás presentando, o sea, porque no estás teniendo la posibilidad de acceder a esa plataforma. Me parece muy interesante que de igual manera puedas acceder a estas informaciones y a estas tareas, ¿sí? Bueno, ¿otra consulta? Bueno, profesora María Cecilia. Sí, yo te dejo con los estudiantes para que puedas explicarle la guía uno y también ellos puedan saber dónde se encuentra y ya puedan tener los plazos para la entrega de su trabajo. Entonces, bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, queridísimos estudiantes. Nos estamos viendo después. A ver, de hoy en 8 de vuelta tenemos, nos alcanzaron todos los feriados, gente linda. Así que vamos a estar de feriado nuevamente, pero en la siguiente semana ya nos vamos a estar encontrando nuevamente. Y ahí sí ya va a ser en la presencialidad, así que ya vamos a tener el gusto de poder vernos, mirando los rostros, de saber cómo nos comportamos en la presencialidad, ¿sí? Para mí, un gusto haber compartido con ustedes. Que estén bien, ¿sí? Gracias, profe. Chao, chao. Les dejo a muy buena compañía para que les oriente sobre las tareas. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, profe. Sí, profe. Y se ve bien.
Sí, profe, por mi parte todo claro. Sí. Dale, profe. Sí, profe. No, No, lo que sí me gustaría saber es la información, o sea, son libros, ¿verdad? ¿Y los libros dónde podemos obtener? ¿O están? Ah, ok, ok. Ah, ok. Ok, gracias, profe. Por mi parte, no, profe. Por mi parte tampoco, profe. Sí, creo que sí. Yo ya recién llegué. Me olvidé nomás de apagar mi micrófono, profe. Bueno, Ok. Sí, profe, profe. gracias. Bueno, profe, Hola, profe, está bien. gracias. Entonces, profe, lo muchas que gracias. escuché bien fue que entonces tenemos tarea ahora ya en la plataforma. Ah, genial. Bueno, eso nomás lo que no escuché bien porque estaba en el colectivo. Dale, genial, profe.